Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Conoce de los procesos de amparo, habeas corpus, cumplimiento, habeas data, así como de los procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Este programa llega gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. El día de hoy trataremos de un tema bastante polémico e interesante. Está referido a la píldora del día siguiente. Para tratar este tema contaremos con la presencia de un médico exministro de Salud, así como de la representante del movimiento Manuela Ramos. Ellos emitirán sus opiniones acerca de la última sentencia del Tribunal Constitucional acerca del uso de la píldora del día siguiente. Además, contaremos con una interesante entrevista al presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli, a cargo del periodista David Bartorén. Así empieza Tus Derechos y volvemos después de la pausa. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional, gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante polémico en los últimos días. Se trata acerca del consumo, del uso de la píldora del día siguiente. Que como ustedes saben, hay toda una polémica si la píldora del día siguiente es abortiva o es anticonceptiva. Para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Luis Horacio de Fuente, exministro de Salud, y de la doctora Gina Yáñez de la Borda, directora del movimiento Manuela Ramos. A ambos le damos la bienvenida al programa. Para introducirnos al tema, doctor Solari, existen diferentes posiciones desde el punto de vista médico, teológico, filosófico, jurídico, sobre cuándo se origina la vida. Bueno, los que llevan la voz cantante en esto son los embriólogos y los genetistas. Acá tenemos, este es uno de los últimos libros que hay sobre embriología humana. Y en este dice claramente que la unión de un óvulo con un espermatozoide es el inicio de una nueva persona. Y hay otros tratados, acá están, tenemos otro, ¿no es cierto? Carson dice que claramente el embarazo humano comienza con la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, la embriología, que es la metodología y la parte académica y científica de cuándo comienza la vida humana, lo señalan. Por estas razones es que el derecho americano, latinoamericano y peruano recoge casualmente eso, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos en el Código Civil la vida humana comienza con la concepción. Para que no haya discusiones de qué es la concepción, uno mira al inicio del Código Civil peruano, hay un libro de fundamentos. Y en el libro de fundamentos dice que la concepción o fecundación o fertilización es cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Eso está recogido en las enciclopedias jurídicas que han sido tomadas como sustento también por la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces ahí yo creo que no hay duda sobre esa materia. Los que llevan la voz cantante no son los organismos sanitarios, son los embriólogos, ¿no? Claro. Doctora Yáñez, ¿qué opina usted al respecto? De acuerdo. La vida empieza efectivamente cuando hay la unión de un óvulo con un espermatozoide. Lo que hace justamente este método es evitar que haya esta unión. Este no es un método abortivo. La píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente no es un método abortivo. La píldora del día siguiente es justamente evita. En este proceso, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una mujer lamentablemente es violentada sexualmente y hay la posibilidad de que pudiera estar embarazada. ¿Qué se sugiere que esta mujer? A las horas, no a los días, ojo, porque no tendría ese efecto, a las horas siguientes de producido el hecho, en este caso delictivo, a la siguiente hora, por ejemplo, la muchacha es violentada sexualmente en la noche, al día siguiente en la mañana puede tomar la píldora del día siguiente, por eso se llama así de emergencia, y que lo que hace, los médicos y los que efectivamente saben mejor que uno, yo soy abogada, lo que hace, según nos comentan, es evitar que se pueda juntar, así de sencillo, el espermatozoide con el óvulo. Es de barrera, evita, de tal forma que no habría lo que se denomina la vida. Entonces, por eso estamos absolutamente sorprendidas, ¿no?, de que hay esta resolución, que dicho sea de paso, tiene dos entradas. Uno para un grupo de mujeres, sí, las que pueden pagar, y no tener acceso a las mujeres que no pueden pagar, lo cual efectivamente a cualquiera
llamadas compro, ¿no? Doctor Solari, ¿cuáles son los efectos de esta pastilla? Bueno, los desde el efectos punto de esta médico? pastilla, hay autoridades sanitarias y autoridades farmacológicas. Las que llevan la voz cantante en esto son las autoridades farmacológicas, que son las que autorizan los productos y los propios fabricantes. Entonces, este es el del 2009, si lo puede ponchar la televisión, es el vademecum que los médicos, cuando tenemos alguna duda sobre un producto, vamos y abrimos esto que es como la Biblia en términos farmacológicos. ¿Y qué dice esto en términos farmacológicos? En lo que se refiere a este producto dice, adicionalmente puede inhibir la implantación mediante alteración del endometrio. Es decir, esta pastilla produce esto. Este es un útero preparado para recibir a un niño por nacer, que tiene todos los elementos, los puntitos, las velocidades para que se adhiera el niño al útero. Y esto es la evidencia que muestra cómo este producto cepilla todos estos organismos, ¿no? Entonces cepilla los organismos, entonces definitivamente sí tiene una acción sobre el endometrio que impide que si llegue el niño concebido a este, se pueda adherir. ¿Qué dice el fabricante en su cajita en el país de origen? Puede también prevenir la fijación de un óvulo fertilizado al útero, es decir, el fabricante. ¿Qué dice el organismo farmacológico a nivel mundial reconocido? También, plan B actúa. Si la fertilización ocurre, puede prevenir que un óvulo fertilizado se fije a la matriz. Es decir, no hay dudas de los efectos. Y esta es la transcripción de este libro que yo he mostrado. Está al pie de la letra, son páginas que no se pueden modificar. O sea que en internet lo ponen. Acá está al pie de la letra que sí, este fármaco tiene un efecto de modificaciones en el útero de la mujer que pueden impedir esta implantación del niño. Entonces, casual, ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Lo que hablamos antes, en qué momento comienza la vida y en qué condiciones debe de tener la vida en el útero para su libre desarrollo, Y este producto lo pone en riesgo. Eso es lo que el tribunal ha dicho, que en las formas en que actúa este producto lo ponen en riesgo. Y aún más, aquí en el Perú también, los fabricantes advierten que puede hacer lo que le ocultan a la mujer peruana, es lo que sí le dicen en su país de origen, que produce estos cambios en el útero. Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué se oculta esto cuando está en todos los libros, en los papelitos que las mujeres de otros países sí conocen la información, pero las de acá no? Lo que ha dicho el tribunal, y es textual, es que son los que se van a comercializar, los que se van a comprar, deben considerarse la advertencia que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado. Podría. O sea, como bien lo acaba de leer también, a propósito de la documentación que nos está mostrando. Eso de aquí, efectivamente, yo creo que una cosa que deberíamos ser claros con el público es que acá no hay verdades absolutas, efectivamente, es todo un proceso científico que estamos pudiendo, aprendemos y estamos en ello. Hemos coincidido que efectivamente la vida humana empieza con la unión del espermatozoide con el óvulo, eso no se está en discusión hasta el día de hoy, porque a eso hemos llegado, la ciencia ha avanzado hasta ahí, pero lo que quede claro con la opinión pública es que efectivamente lo que hace esta llamada píldora al día siguiente es evitar esta unión. No hay vida porque no se ha logrado juntar este óvulo con este espermatozoide. Y la preocupación nuestra no solamente es eso, lo cual podríamos seguir discutiendo, es más aún, porque el tribunal, justamente un programa del tribunal donde estamos, nos preocupa que haga una división, que se ha denominado discriminación, creo que es el mejor título, a las mujeres que asisten en busca de esta píldora a los centros de salud pública, hoy por hoy no podrían tener acceso, versus las mujeres que tenemos algo de dinero, sí podríamos comprar a la farmacia. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esta diferencia? Si solamente nos preocupa supuestamente la vida de las pobres, o al revés. Entonces creo que ahí estadísticamente la distribución de esta píldora del día siguiente a cargo del Estado a través de las instituciones de salud del Estado, estadísticamente era mucho la cantidad de píldora del día siguiente que se entregaban a las mujeres, o la incidencia entre el uso de la píldora siguiente y había una incidencia en la disminución sobre el aborto, ¿o no?
Dos cosas. Lo que nosotros también hemos tratado, cuando ya es una política pública, el centro de salud puedan dar la píldora del día siguiente, esta píldora tiene que ser bajo información. No se trata que lo repartan así por doquier. Se trata, no, para nada. No le dan su inserto, su papel. Eso hay que cambiarlo, lo haremos juntos. Se trata justamente de que en el Ministerio Público, en las comisarías, donde las mujeres van a denunciar los actos de violencia sexual, en los centros de salud, las mujeres pueden una orientación, ojo, una orientación adecuada, teniendo en cuenta la condición de la mujer violada es una situación muy especial. En este contexto, a esta mujer se le pueda decir, tú puedes hacer uso, no es que tiene que hacer. Otra vez volvemos a lo mismo, no se obliga. Sería un error que un funcionario público, por ejemplo, que vaya uno a un centro de salud y le obligue, jamás. Eso hay que denunciarlo. Se trataría de informarle, y si la señorita no desea usarlo por razones diversas, no lo usará, pero es tarea del Estado darle la posibilidad que pueda evitar un embarazo, en este caso sobre todo es un acto de emergencia como es el caso de violencia. Entonces nos preocupa muchísimo esta lectura dada para unas mujeres, sí, las que pueden pagar y no para las que no pueden pagar. Lo que tendría que proceder es que se coloque este tipo de advertencia, como bien está indicado allí, en ambos, en los que dan las públicas y las que dan las privadas, ¿no? ¿Qué le merece usted, doctor, la sentencia del Tribunal Constitucional? Lo primero que hay que señalar es que el primer deber del Estado es proteger a la persona. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, casualmente, el demandante ha dicho, esto tiene este efecto antiimplantatorio, o sea, que impide que el niño llegue y se desarrolle libremente en el útero. Y el ministerio, que es lo mismo que ha dicho la señora Yáñez, dice, no, esto es anticonceptivo. ¿Qué ha dicho el tribunal? Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal? No ha dicho, ¿no? El tribunal establece claramente ya en el derecho peruano que aquí no hay discusiones que el embarazo en la anidación, no. El embarazo y la vida comienzan cuando ya estamos de acuerdo. Y dice aquí, por otro lado, que existen dudas razonables respecto a la forma y entidad en que la denominada píldora del día siguiente afecte el endometrio y por ende el proceso de implantación. El juez, como igual que el Salomón, que van las dos mamás a decir, mi hijo, hay una parte que es el Estado que dice, no, esto no inhibe la implantación, no cambia el endometrio. Y resulta que hay otra información que dice que sí. El tribunal no está diciendo, yo no la he interrumpido, pues, por favor. El tribunal no está diciendo que ninguno de los dos tiene razón. El tribunal no está estableciendo, porque no es su competencia establecer cuál de las dos cosas es cierta. El tribunal toma por cierto todo, pero como no pueden haber dos verdades sobre un solo hecho, el tribunal dice, como existen dudas razonables respecto a la forma y entidad en que la denominada píldora afecte el endometrio y por ende el proceso de implantación, en los fundamentos dice, y yo tengo la obligación de aplicar el principio pro persona. Y el tribunal dice, y que lo lea acá la gente, por favor, en todo el Perú, se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. Esa es la materia que el tribunal establece en la sentencia, que se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. Es como Salomón. Los dos dicen que es cierto. Bueno, como hay una duda sobre esta materia científica, porque hay documentos de organismos, hay otros documentos de otros organismos, todos con mucho prestigio. O sea, nadie dice que nadie está mintiendo. Simplemente el tribunal dice, se debe declarar que lo que prima acá es el derecho de defensa de la persona. Y así lo dice. Entonces, ¿qué cosa dice el tribunal luego? Como consecuencia de ¿advertencia los dos? Al mismo tiempo voy a usar. Como consecuencia de esto, es que como el demandante me ha dicho a mí que hay que suspenderlo en el Estado, yo como tribunal no puedo fallar más allá de eso. Por eso el tribunal dice, ok, esto que el demandante me dice que hay que hacer, yo le tengo que decir que tiene razón como una consecuencia. Muy bien, entonces esta sentencia no es para cumplir una frase. Esta sentencia es un conjunto, ¿ok? Entonces, esto lo recibe... Explica que sí sea para una mujer que puede pagar y otra mujer que no puede pagar. Le explico, esto lo recibe la autoridad sanitaria. Entonces la autoridad sanitaria lee y dice, se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad sanitaria? Supuestamente.
O sea, esta sentencia, por si acaso le cuento, nos obliga a todos los presentes. Sí, a todos, y claro, y estamos preocupados justamente porque no solamente eso. Adicionalmente hubo una sentencia previa hace 3 años. Dice la Constitución que es una atribución del presidente cumplir y hacer cumplir las sentencias de los órganos jurisdiccionales. O sea, nosotros estamos, según debate, casi estéril. Esto, el tribunal... 4 años de papeles han servido, o sea, 4 años se han demorado los jueces para establecer, y como es muy sencillo, el tribunal no le dice mentiroso a nadie. Como hay tanta información que es discordante, y al medio está el niño que no puede hablar ni expresarse ni nada, yo declaro pro persona. ¿Se da cuenta? La ley peruana, entonces, si lo que se defiende es el derecho a la vida, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que es persona. Si se defiende el derecho a la vida, doctor Solari, ¿qué opinión le merece entonces el extremo de la sentencia, que solamente se prohíbe la distribución gratuita por parte del Estado, más no la comercialización? Es que no es solo no. El demandante pide eso. Exacto. Y si el tribunal dice hágase eso, más esto, incurre en una falta, en una falta sujeta a acusación constitucional. Entonces, por eso es que el tribunal dice, yo solo puedo decir hasta acá, el resto le toca a la autoridad sanitaria. Es lo mismo ha pasado en Chile. No, nuestra preocupación como grupo de mujeres. En Chile pasó lo mismo. También. No, pero en Chile se vende la farmacia, pero el Estado no la distribuye gratuitamente. En Ecuador también está declarado como inconstitucional su mecanismo de acción. Las cosas que no se hacen de manera correcta, yo creo que merita corregirse. Ya creo que no es casual que el propio ministro de Salud y otros representantes del gobierno, con justa razón, han considerado que está por demás de decirles injusta y discriminatoria y que no responde al interés de las mujeres del país. Esa es nuestra preocupación central, que la mujer pueda tener la decisión, la que tenía, que el Ministerio de Salud conjuntamente con las entidades que corresponden pudieran hacer entrega, ¿no es cierto? Podrían hacer entrega del bien a las mujeres que desean, del producto que desean, bajo la información del caso. Esa es un poco la idea. Y no importa que se mueran los niños, es que ahí hay un tema que no estamos hablando de ningún niño. Yo creo que decir niños a algo que no es un niño, porque no hay una vida, o sea, eso que quede claro. Vamos a discutir sin fin. No hay vida, porque no hay unión del espermatozoide con el óvulo, no hay. Podría aceptar la vida a los días, y no es la píldora lo que tendría que funcionar, es una cosa que se usa a horas. La verdad, si queremos a las personas darle una buena información, tenemos que decirles, no es para que lo tomes al 5º o 6º día, es las 72 horas siguientes, lo que imposibilita, porque la implantación, la unión, por lo tanto no es vida. Y eso es eso ya es bastante serio, que digamos, y bien lo indica el tribunal cuando dice que hay que poner efectivamente esta nota que podría inhibir, aceptando esa posición, a los dos materiales, a los que se distribuyen en los establecimientos públicos y a los privados. Lo que hubiera correspondido en esa consideración de preocupación por las mujeres del país, para que puedan tener opción de poder obtener en el establecimiento público de salud, es colocar esta consideración también en lo del Ministerio de Salud. Esa era la idea que tendría que proceder. Creo que hay opción de rectificar. El planteamiento que hace la doctora es que el tribunal incurra en una inconducta jurídica para satisfacer las expectativas. El tribunal no puede sentenciar más allá de lo que el demandante le pide. Quien tiene en este momento la responsabilidad de resolver la discriminación, si la hay, es la autoridad sanitaria. Y el ministro no quiere resolver. El ministro ha pedido una aclaración. Esperemos que con la aclaración él haya tenido tiempo y que otros abogados de consultores externos del ministerio hayan leído todo y le puedan instruir al ministerio. La aclaración corresponde. Hace 3 años le dieron otra indicación y ahora le dan otra indicación. Hace 3 años reparte y ahora no reparte. ¿Cómo se entiende eso? Son materias distintas las materias que fueron juzgadas. Yo entiendo que comunicacionalmente uno le puede decir, oye, el acto ya pasó así y ahora no. No, era concreto, repartir y ahora es no repartir. Bueno, antes de continuar con el debate sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día siguiente, escuchemos lo que opina el público en las calles de Lima sobre ese tema. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. En esta ocasión nos encontramos en las calles de nuestra capital y vamos a recoger las opiniones del público sobre un tema muy polémico: el uso de las pastillas del día siguiente. ¿Se debería repartir gratuitamente? Acompáñeme a escuchar las opiniones de la gente. ¿Qué opinas de la pastilla del día siguiente?
que no me parece, que hay que ser responsables para hacer lo que hacen como adultos. No estoy en contra porque hay muchas chicas que, o sea, van a tener relaciones sexuales y no van a tener en cuenta de lo que es cuidarse, pues, ¿no? La pastilla del día siguiente no la considero abortiva y definitivamente me parece un acto discriminatorio el hecho de prohibir la distribución, puesto que se está discriminando a los más pobres, ¿no? ¿Y entonces no estás de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional? No, definitivamente no, definitivamente no. No, a favor no. Porque hay varios métodos para cuidarse, no necesariamente eso. Bueno, al parecer debe repartirse la píldora al día siguiente, ya que evitaría una serie de factores, por ejemplo, evitar pobrezas, sería un factor, ¿no? Ya que pueden ocasionar embarazos no deseados, entonces sería de muy gran ayuda la píldora del día siguiente. Si lo usas adecuadamente, sí, para personas mayores sí, niñas no. No estoy de acuerdo. Entonces considera que no se debe repartir gratuitamente. No, para mí no. Mucha gente que por equivocación sale embarazada y no tiene recursos económicos para mantenerlos o para formar una familia, pues yo estoy de acuerdo en que la pastilla al día siguiente debe estar gratuitamente y para las personas necesitadas. Tendría que haber un control, porque repartir es por repartir. También la juventud, como le vuelvo a explicar, ¿no? La juventud va a degenerar. Bien, amigos, hemos escuchado las opiniones del público. Hay opiniones encontradas, algunos están en contra del uso de la pastilla el día siguiente, mientras que otros consideran que sí se debe repartir gratuitamente, pero en realidad existe un gran desconocimiento sobre este tema, siendo indispensable la difusión de los métodos anticonceptivos para una adecuada y responsable planificación familiar. Seguimos con tus derechos. Adelante, Gabriela. Muy interesante la opinión del público sobre ese tema, indudablemente es bastante polémico. Continuando, doctora Yáñez, ¿usted considera que esta sentencia del Tribunal Constitucional es discriminatoria? Sin la menor duda, sí es una diferencia entre las mujeres, en razón de qué, en quienes pueden acceder o no a la adquisición de este producto. Ya olvidémonos sobre otros detalles sobre el tema de la vida, pero concretamente, ¿por qué determinar para las mujeres que sí pueden tener acceso a los recursos económicos y comprarse en una farmacia 20, 25 soles versus otras personas que no pueden? Eso va a significar en la práctica que, por ejemplo, algunas mujeres no pueden acceder a esto, va a significar continuar con embarazos no deseados y probablemente abortos, que es justamente lo que queremos evitar. Todos estamos, creo, comprometidos en que los jóvenes y mujeres de este país, sobre todo la gente más joven, tenga información sobre lo que es toda la vida sexual, para que tenga una responsabilidad posterior cuando tenga que producirse su relación sexual en pareja, etcétera, y que sea de manera voluntaria. Nos preocupa sobremanera que haya en el país una preocupación supuestamente sobre lo que pasa posteriormente, pero no sobre la realidad, que es las violaciones sexuales, ¿no? Los embarazos no deseados, producto muchas veces de ello, las violaciones civiles dentro del matrimonio, ¿no? Que creo que es lo que tenemos que atacar de manera básica, como todos estamos coincidiendo, que vale preguntarnos cuánto se está invirtiendo en eso, cuánta capacitación tiene el personal de salud pública, etcétera, ¿no? Pero ya producir los hechos, producir un acto de, por ejemplo, de violación, habría que darle la oportunidad y la posibilidad de que la mujer de salud pública pueda tener acceso a esto. Por lo tanto, si puedo pagar, ya no me voy a ningún sitio, me lo compro en la farmacia de manera indiscriminada porque efectivamente el farmacéutico solo quiere vender, versus la posibilidad de que vaya a un Ministerio de Salud donde me tengan que informar, indicar y de repente hasta a partir de información no la uso, probablemente, pero al otro lado no va a leer ese detalle tan pequeño. Lo que quiero decir es que realmente no es realmente en beneficio de las mujeres, ¿no? ¿Usted consideraría en todo caso que hubiera sido mejor prohibir la distribución y la comercialización de esta pastilla? Lo que hubiera sido mejor es lo que justamente dice la propia resolución, que a propósito de esta duda, vamos a poner en ese caso inclusive, del tribunal sobre la posibilidad de que haya una inhibición de la implantación del óvulo fecundado, poner esa indicación en el producto que se da en el Ministerio de Salud, como también se da en los establecimientos, en este caso uno puede comprar en una farmacia X. O sea, para los dos correspondería que no, al contrario, ¿cómo hacer de retirar? Porque insisto, las mujeres, volviendo a la realidad, las mujeres igual van a hacer uso de la píldora, igual van a hacer uso del aborto, lamentablemente al margen de realidad, y son las pobres otra vez quienes se van a ver involucradas en situaciones de riesgo de vida, ¿no? Doctor Solari. Bueno, lo que pasa es que uno puede, todo es según el cristal con que se mire, ¿no? Pero hay un cristal que debe usarse. Esta sentencia es como unos lentes que uno tiene que ponerse delante y de ahí mirar. Acá dice la sentencia, se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción de este producto.
Y esto es una conclusión después de 4 años. Por si acaso, en el Código de Niños y Adolescentes del Perú se llama niño desde la concepción hasta los 12 años. Bueno, acá dice del concebido. De acuerdo. En realidad, Yo también puedo hablar con la acuerdo. misma cortesía que yo le tengo. Entonces, dice esto. Entonces, si el tribunal dice, mira, a mí lo que me han pedido es que diga solamente esto. Entonces, dice, entonces, ¿dónde está la discriminación hoy día? La discriminación está en que el niño pobre tiene esta protección. Y el niño de la madre que puede comprar está sujeto a las acciones de este producto. Ese es el problema. Entonces, por supuesto, usted dirá, sí, la madre, la mujer puede leer y puede decir, ¿y qué hay del niño por nacer y el concebido que está adentro? Que no puede hablar. Esta madre que puede pagar. Que no puede hablar. Al niño. No, le voy a decir, la discriminación está en que hoy día el niño de la madre que puede comprar ese producto está sujeto a los efectos que se han señalado en esta sentencia que puede tener sobre el niño. Entonces, no el riesgo a la vida. Tema que tenemos que no hay niños. Bueno, yo no tengo la culpa que su organización no quiera respetar lo que dicen las leyes peruanas. Y probablemente eso viene por, ustedes saben, las fuentes, como se sostiene la organización. Eso no corresponde, ese tipo de presiones son justas, incorrectas, indebidas, inapropiadas. Te lo explico. No estoy hablando de aquí rigen las leyes peruanas. Exactamente. Que el fabricante pretenda que nosotros acomodemos las leyes para que su producto se pueda vender, esa industria no es permitida en el Perú, y eso es lo que ha dicho el tribunal. En el Perú, bienvenida toda la industria y todos los productores de farmacia, pero los que quieren que el Perú acomode sus normas para que puedan vender sus productos, aunque le hagan daño a los niños por nacer, como dice que son la ley peruana, eso no. Y eso es lo que ha hecho el tribunal. No, ha protegido a los niños del Perú. Entonces, y le ha dicho y le ha dicho a la autoridad sanitaria, mire, yo estoy diciendo después de 4 años de estudios que esto es así. Si hay alguna discriminación, tú la tienes que resolver, porque para eso es la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no es para que cumpla una línea de la sentencia, esa es la parte resolutiva. La sentencia es completa en su conjunto, y no tiene que cumplir la parte en minoría, que también es parte de la sentencia. Por eso es que hay 7 magistrados y no 3, como en un concurso de grado, porque acá en este tribunal se legislan, los habeas corpus son básicamente para definir, el tribunal define si el Estado está haciendo cosas contra las personas o no. Y el tribunal ha dicho que este producto va contra las personas. Ahora, que comunicacionalmente se quiera decir que la discriminación es de este lado, cuando en realidad es para los niños que van a seguir sujetos a este fármaco, porque la autoridad sanitaria no quiere ejecutar esta parte de la sentencia. Y eso es otro problema. El presidente, ¿no es cierto? El ministro actúa a nombre del presidente. El presidente de la República y el primer ministro han dicho que van a cumplir la sentencia. Entonces la pregunta es ¿por qué el ministro no la quiere cumplir? ¿Quiere una aclaración? Ok, que pida la aclaración, esperaremos la aclaración y vendremos a otra conversación sobre la aclaración. Pero está absolutamente claro en la información en la Biblioteca Nacional de Medicina, la más grande del mundo. Primero, en qué momento comienza la vida. Segundo, que este producto cambia el endometrio y pone en riesgo la vida de los niños por nacer. Tercero, que la distribución masiva de este producto en ningún país ha reducido las tasas de aborto y de embarazo, ni en China, ni en Suecia, ni en Escocia, ni en Inglaterra, que son los países donde se han hecho los estudios. ¿Acá en el Perú? Acá no se ha hecho ningún estudio, pero le digo, nosotros nos regimos por cómo se comporta la gente en relación a esta clase de productos. Y la verdad es que no reduce las tasas. En Inglaterra y en Suecia aumentaron, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir, no, eso no es cierto. Bueno, vaya a discutir con el que hizo la investigación. Pero hoy día hay una cosa que se llama medicina en evidencias. Y cuando hay dudas, uno que hace, así como los jueces tienen primero el indubio pro persona, nosotros tenemos primo non nocere, primero no hacer daño. Cuando hay una duda, uno dice, oye, si yo tengo dudas si esto va a funcionar o no va a funcionar, no lo uso. Entonces hable esto cuando pueda. Yo la verdad que siento de que ya creo que ya está. No, la idea sería dialogar, no que tengamos que escucharlo, pero yo estoy dispuesta a escucharlo. Atentamente, doctor Solari. ¿Usted qué opina? Está indudablemente que está en una posición contraria a la manifestada por el doctor Solari con relación a que no hay discriminación o hay discriminación en
este caso solamente con relación a están protegidos los hijos, los posibles hijos, porque ahí también hay una posición completamente diferente a la de él, que todavía no hay feto, no hay individuo con relación a las mujeres pobres, y usted nos indica de que si hay una discriminación con relación a las mujeres pobres que no van a poder adquirir el producto por falta de medios, versus las mujeres con recursos económicos que sí pueden ir a una farmacia y comprarlo. Entonces, desde un punto de vista, ahora el ministro de Salud, como bien manifiesta el doctor Solari, están presentando un recurso de aclaración, porque también tienen en stock un número determinado de píldoras del día siguiente que estaban pues dispuestos ya a repartirse. ¿Qué se va a hacer con ello? ¿O es que acaso lo pueden donar organizaciones como su movimiento, Manuela Ramos, y Manuela Ramos otorgarlo gratuitamente, porque no sería la prohibición, ¿verdad? No sé, no creo que corresponde. Una primera cosa que quisiera comentar muy rápidamente para darle la palabra, porque el problema parece que es el doctor. No, es de ambos, y por eso me parece que no. Invitar. Me parece que no. Y además con mucho respeto lo escucharemos, porque siempre uno aprende. Para la próxima traeremos un reloj de ajedrez. Vamos, yo con mucho gusto. No, la idea es que uno aprende, no voy a ser la persona que estamos escuchándole. Bueno, le decía que la primera cosa que habría que indicar es que la institución de Manuela Ramos, venimos trabajando 31 años, las oyentes y los oyentes darán fe del trabajo y del compromiso que tenemos con la vida de la población peruana y particularmente con los más necesitados, niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad, quienes estamos acompañando en los procesos judiciales, en cuestiones diversas, a propósito de diversas necesidades que lamentablemente en el país todavía se tienen, ¿no? Desde las cuestiones de la salud, la educación, el acceso a la justicia, entre otras cosas. En ese contexto me parece muy injusto y poco pedagógico que se indique en la institución se debe a intereses de funcionarios o de farmacias y demás. Por lo demás, creo que la historia y la vida... vale corresponder, contestar y ser serios en las apreciaciones. Entonces, bueno, eso es uno. Y lo segundo es que creo que un problema de fondo y que es importante que ustedes puedan aprovechar estos espacios para poder aclarar a la población algo que está de fondo, que estamos en dos lecturas. Uno, que desde nuestra perspectiva, que tampoco es una perspectiva casual, si hemos leído, hemos revisado, hemos seguramente visto la misma bibliografía que nos están poniendo, la concepción efectivamente empieza, ahí empieza la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Porque sí me gustaría que la gente pueda tomar su propia opción a partir de la información. La diferencia es que cuando usamos la píldora siguiente es justamente evitar a que le produzca la vida, porque lo que hace este producto es evitar la unión del espermatozoide con el óvulo. Por lo tanto, a partir de la definición de lo que es la vida, ¿no es cierto?, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, no se ha producido tal cosa. Eso es básico. Y en ese contexto, volvemos a indicar lo que ya se ha dicho, la definición en este caso, o la indicación que nos da el tribunal, que es efectivamente para que cumplamos todos los peruanos, volvemos a repetir, es discriminatorio porque le dice a las personas que tienen recursos, cómpranla, ¿no es cierto?, para evitar esta unión de espermatozoide con el óvulo, no de ningún niño, la verdad es decir niño, y querer apelar a las normas constitucionales y demás, hay que cambiarlas, porque todos los ciudadanos sabemos que no es un niño, es un ser, pero no es un niño, es manipularla, hay que cambiar la norma, insisto, que un niño no empieza por favor, o sea, eso no es cierto. Pero es un sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho, pero no es un niño. No es persona. Ok, no es persona humana, ok, eso es lo que... Y podríamos estar discutiendo también mucho rato. Entonces, ¿qué nos preocupa? Efectivamente, nos preocupa que las mujeres sigan sin la posibilidad de tener acceso a los recursos, en este caso la píldora, y que las que tienen recursos lo puedan hacer. Creo que estamos en posibilidades que en este caso la propia, a propósito de lo dicho por el ministro, que le aclaren, porque él tenía una indicación hace 3 años, el Ministerio de Salud, donde no era el actual ministro, sino era otro, y en cumplimiento de eso, esta persona... ¿Quién fue el ministro de ese partido? No me acuerdo. Optó por repartir la píldora y el día de hoy no podría hacerlo. Y usted me indica que si no lo pueden dar a que nosotros lo vayamos a repartir. No es una tarea nuestra, para nada, es una tarea del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos que trabajar porque las entidades públicas cumplan sus funciones. En este caso, el Ministerio de Salud, Justicia, Educación, que les corresponde. Nosotros no pretenderíamos hacer el papel de justicia, ni de salud, ni de educación. Sí, estamos dispuestos como sociedad civil a hacer que la ley se cumpla. Esa es nuestra primera tarea, insisto, 30 años de trabajo a más. De Manuela Ramos es una prueba de ello, ¿no? Bueno, ahora es fácilmente entendible porque la doctora no acepta lo que dice acá. Y es muy fácil. En la sentencia, el Tribunal Constitucional,
toma como parte de sus fundamentos la Convención Americana de Derechos Humanos, que considera persona desde la concepción. Eso es una norma convencional, o sea, hay leyes que se hacen y normas para arreglar la convivencia, las normas de tránsito, pero hay otras leyes que se basan en principios. Y este principio de defensa de la vida es esencial. Entonces, aquí hay una cosa de sujeto de derecho y otra cosa claro, de personas, ¿no? Pero en la Convención Americana se le declara persona. Ahí está la norma, ahí está el tratado, el Perú lo ha firmado, y por eso el tribunal lo invoca, ¿no? Como lo invocó el presidente de Uruguay para vetar una ley de despenalización de aborto. Y la otra norma que invoca el tribunal es el Código de los Niños y Adolescentes, donde dice que se considera, no dice que se considera niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 12 años, casualmente para la protección de los derechos. ¿Por qué tenemos Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y no tenemos sobre los derechos de los ancianos? Porque el niño no se puede expresar. O sea, casualmente, si hay algún débil en la sociedad, es el niño que no puede hablar porque está intraútero. Por eso el tribunal utiliza el principio no solo pro persona, sino el principio pro débil, ¿no? Claro, si uno cree que la justicia está hecha para perseguir a los malos, bueno, tiene ese concepto. Pero, ¿y si la justicia no es eso, sino es para proteger a los buenos y proteger a los débiles? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué tenemos una ley que protege a los discapacitados, a las personas con discapacidad? Porque casualmente tienen una debilidad en relación a los demás. Entonces hay que hacer una rampa porque no puede subir escalera. Entonces casualmente... Hay cuotas para que las mujeres tengan acceso a las elecciones políticas también. O sea, de eso estamos años trabajando. Casualmente sobre la presencia de la mujer, ¿no? Bueno, la sentencia toma estas cuestiones y usted dice que no es persona, que no es niño, y, es decir, usted rechaza ese ordenamiento jurídico. Entonces, por esa razón es que yo le he dicho, o sea, usted pertenece a una organización que recibe patrocinio extranjero. Y está bien, porque está bien, hay muchísimas que lo hacen, está bien, pero hay que señalar que esos países, al igual que el fabricante, no tienen estas leyes. En América, y sobre todo en América del Sur, y en Perú, Chile y Ecuador, hay una protección de los niños que aún no han nacido, casualmente porque no pueden hablar, porque no entra aire a sus pulmones, porque todavía no tienen capacidad. Por esas razones el tribunal es que ha sentenciado que se debe declarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. ¿Usted va a aceptar esta sentencia en ese extremo? Nosotros vamos a aceptar como todos los ciudadanos todas las sentencias. Entonces, si se ve afectado por acción del citado producto, vamos a ir a tribunales institucionales, a internacionales, para poder resolver. Si se ve afectado el derecho del concebido por acción del citado producto, ¿por qué quiere usted que se le distribuya a las mujeres del Perú para que afecte a los niños peruanos? O sea, ¿por qué razón? Porque no hay concepción, algo básico. ¿Se da cuenta? Porque no hay unión con el óvulo. Así de simple. Es indudable, doctor Solari, de que sobre este tema, doctora Yáñez, va a haber siempre polémica y no nos vamos a poner de acuerdo desde cuándo hay vida, cuándo hay persona. No, sobre el otro tema, yo he escuchado a un par de abogados mencionar que como la sentencia ha sido declarada fundada por el demandante, en esos casos procesalmente no corresponde ir a los tribunales internacionales. Eso es cuando el demandante pierde. Entonces en este caso tendría que ir el Estado como demandado, y hasta donde se sabe procesalmente eso no es posible. O sea, sería bueno que quienes están pensando hacer eso y están mencionando que van a ir, etcétera, porque no quieren cumplir la sentencia, entonces que hagan sus consultas del caso. ¿Por qué razón? Porque el señor, la señora que nos está viendo, tiene derecho a que le digamos la verdad. La verdad es que debería tener derecho a tomar decisiones informadas sobre su vida y tener toda la información de la gama y tomar decisiones. Ahí están todos si va a tener la de la farmacia, mire, la que puede pagar, y la otra pobre no va a poder. Ahí están todos los métodos de planificación familiar para lo que usted dice. Ahí están, estoy de acuerdo con usted. Ahí están todos los métodos de planificación familiar. Pero el tribunal ha dicho que pone en riesgo la vida del niño.
Hay posiciones encontradas, no nos vamos a poner de acuerdo, una cosa es el sujeto de derecho, otra es persona, que dice la convención, en fin. Lo que sí tenemos claro es que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que se debe cumplir, que todos debemos cumplirles, tanto las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, en todos los extremos. Estaremos atentos a la resolución que emite el Tribunal Constitucional con relación al pedido de aclaración correspondiente, y seguramente este tema dará para mucho más. Agradecemos la presencia de nuestros otros invitados al programa y continuamos con tus derechos después de la pausa. Bueno amigos, continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista que se realizará al presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Nos encontramos con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Juan Vergara Gotelli, quien nos ha cedido parte de su recargada agenda para poder conversar con nosotros sobre diferentes temas. Doctor Vergara, gracias por la oportunidad. Empezaremos hablando de la sentencia sobre la píldora del día siguiente. Han sido días un tanto convulsionados a nivel mediático y en el que el tribunal ha quedado pues en el ojo de la tormenta. ¿Qué nos podría precisar al respecto? Permítame que primero agradezca esta invitación, que entiendo puede servir para mejorar el acercamiento entre el tribunal y el pueblo. Ciertamente que la resolución que ha dado el tribunal ha traído conmoción social e intereses también en algunos sectores para decir lo que han dicho, y nosotros consideramos democráticamente que cada uno tiene una opinión y tiene derecho a sostenerla. Lo que hemos criticado en algunos casos es que periodistas de algún nivel o de alguna prensa esquiva para nosotros han aprovechado la situación para remitir algunos insultos que no son buenos para la democracia. Nosotros se nos ha dicho que hemos dado 2 resoluciones y una de ellas contraria a la anterior, o sea que tendríamos nosotros decisiones implicantes. Nosotros hemos actuado dentro de un proceso constitucional de amparo, y el amparo persigue la restitución del derecho que ha sido atacado por una decisión o ejecución de personas o instituciones. El tribunal, como su nombre lo indica, es un tribunal de justicia, y como tal, entonces nosotros resolvemos de acuerdo a cómo llegan los expedientes, a cómo se formula un proceso. Nos servimos del proceso, y el proceso significa igualdad para que sea buen proceso, significa igualdad. Igualdad en la demanda, en el derecho que tiene el actor de traernos lo que pide y poder exigir lo que considera él corresponderle. Y también tiene derecho el demandado de defenderse, y para ello el proceso. Entonces, no hay decisión, nosotros no somos un ente, no somos un organismo de consulta ni de opinión. Tenemos que resolver de acuerdo a los procesos que llegan acá. La demanda, repito, es de amparo. ¿Y qué cosa quiere el demandante? El demandante quiere, o quiso, en este caso, que la píldora, de la denominada píldora del día siguiente, que venía siendo expedida gratuitamente por el Estado en los centros de salud, ya no se repartiera. En atención a que, dice el demandante, es una píldora, un producto abortivo. Siendo así, corrimos traslado de la demanda a la parte demandada. Tiene derecho también a defenderse, y dijo sus descargos en la forma como aparece el expediente. Es decir, tenemos 2 posiciones encontradas. Le correspondió al tribunal definir y no encontró muy segura la respuesta, porque las opiniones tanto de una como de otra parte son calificadas de personas, de entidades, de universidades que tienen
solvencia académica a nivel mundial. Y entonces nos han dicho una serie de opiniones que no nos llevaron en ningún momento al convencimiento, a la certidumbre. Entonces, ante la duda, nosotros hemos tenido que decidir porque el Estado suspenda el expendio gratuito que venía haciendo en relación a esta denominada píldora del día siguiente. El punto medular y en el que pocos han reparado es sobre la posibilidad de ser o no ser abortiva de la píldora. Y ante este hecho, el tribunal lo que ha considerado es que, de existir duda, se ampara pues en el derecho fundamental del concebido, vale decir, el respeto a la vida como derecho fundamental que está inmerso en nuestra Carta Magna, es el principio fundamental por el cual el tribunal ha rescatado en esta sentencia. Claro, pero repito que nosotros, el tribunal, no ha estado en la certidumbre de decir si eso no es abortiva. La duda nos ha llevado en relación al privilegio que tenemos que hacer del derecho más grande del ser humano, que es la vida misma. Entonces, si hay riesgo, si hay duda, puede haber riesgo de muerte. Y entonces nosotros hemos dicho que ante esa duda, mejor es que la píldora no sea repartida por el Estado, y hemos decidido en esa forma. Se nos habla de una decisión que crea una discriminación entre pobres y ricos. Es indudable que si el Estado va a obsequiar, como vino obsequiando la píldora, se entrega pues a los de menos poder económico, porque la píldora se sigue vendiendo en farmacias y boticas para los que tienen dinero. Es ahí donde hablan ellos de una discriminación. Pero esa discriminación no existe en realidad. En todo caso, esa posición es una posición que le corresponde o le correspondería al dueño del laboratorio que pide la píldora, porque es un negocio. Entonces el Estado no puede promocionar el riesgo de la muerte, y eso es lo que ha estado haciendo un ministro. Entonces nos habla de esa desigualdad, pero esa desigualdad no existe, tampoco existe, porque es cierto que resolvimos nosotros un pedido en una acción constitucional también de cumplimiento. Entonces, aquí se crea una diferencia muy notable. El cumplimiento exige simplemente si se han cumplido, como su nombre lo dice, si se han cumplido, si el actor satisface en su demanda requisitos de forma. Y estos requisitos de forma fueron cumplidos. ¿Y qué cosa era lo que había que cumplirse? Las decisiones del Poder Ejecutivo a través de 2 resoluciones ministeriales que tenían como 5 años que no se les daba cumplimiento, no obstante estar vigentes. Y entonces lo que se nos ha pedido en demanda de cumplimiento es que obligáramos al Estado a que cumpla lo que ya había dispuesto el Estado en esas 2 resoluciones ministeriales. Entonces es una cuestión de forma que simplemente al comprobarse que se cumplen los requisitos de la ley, se dispone la ejecución de lo que ya está dado en norma, en este caso, en norma del propio Estado. En cambio, en el amparo hemos ido al fondo para ver si es la píldora abortiva o no lo es. Y nosotros hemos llegado a definirnos que para nosotros, para el tribunal, es incierta la posibilidad de decir si eso no es abortiva, pero se crea el riesgo con la entrega que hace el Estado, un riesgo de muerte para una mujer que toma la píldora gratuitamente, ciertamente, pero que siendo un riesgo, el Estado no debiera hacer promoción, no debiera hacer promoción de este producto en esas condiciones. O sea, para que quede mucho más claro, 2 procesos diferentes, el del 2006 y el 2009, no puede entrelazarse como el ministro ha pretendido, quizás. Ah, sí, claro. Por eso repito, son 2 procesos constitucionales, pero con objetivos distintos. Y no es cierto lo que han dicho en alguna versión también televisiva, que dijimos nosotros que se cumpliera lo dispuesto por el propio Estado en atención a las bondades de las decisiones que se habían tomado por órganos internacionales. Eso no tiene nada que ver con la postura del tribunal.
ha habido personas que a manera de amicus curiae se han presentado y han traído la información que ellos consideraban y que el tribunal simplemente se ha limitado a agregarla al expediente, pero no tenemos nada que ver con esa cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo recién se ha visto ahora en el amparo. Presidente Vergara, quienes han aprovechado de esta coyuntura para desprestigiar y adjetivizar al Tribunal Constitucional están en una campaña de demolición contra el TC. Mire, se ha traído un cuestionamiento a la existencia misma del tribunal. En Europa comienza la disputa, célebre disputa entre Kelsen y Carl Schmitt. El primero apasionado por la vigencia de la existencia del Tribunal Constitucional y el otro reticente en atención no tanto a las bondades del tribunal, sino en relación a las facultades que podría asumir, que se les podría dar o podría tomarlas en consideración a su posición de contralor. Y entonces, en principio, se consideró que conforme a la concepción de Carl Schmitt, el tribunal podía caer en desbordes y podía asumir mucho más de lo que le correspondería. Pero terminada la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, el derrocamiento del nazismo trajo como consecuencia sucesivamente la implantación o la conformación de los tribunales constitucionales en los países de Europa. Hoy día es una realidad que ya no se puede discutir. Todos los países han ido avanzando hacia la constitución del Tribunal Constitucional. A nosotros llegó después también de muchas luchas, porque lo que se quería era encontrar un ente ajeno a los tres poderes tradicionales del Estado y a los órganos constitucionales que han ido saliendo después para el reparto del poder, que el poder es único. Y entonces el Tribunal Constitucional sale como necesidad para el control de los otros entes del Estado, los poderes del Estado. Es el controlador y tiene en el Perú el control concentrado, que significa que se le puede poner coto a decisiones abusivas o arbitrarias del Congreso, que pueden suceder y que ya tenemos oportunidad nosotros de resolver, y hemos hecho así en esa medida, diciéndole al legislador que se ha equivocado cuando ha dado determinada norma o determinados artículos de una norma. Entonces, el control concentrado lo tiene el Tribunal Constitucional y es indispensable porque se ha pensado, por ejemplo, y se ha dicho que ¿por qué no volver a lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, al Poder Judicial, y convertir dentro del Poder Judicial una sala que se dedique exclusivamente a lo que realiza el Tribunal Constitucional? Eso en nuestro medio también ha sido recogido, pero los que afirman y sostienen esa teoría se van solamente por lo intrascendente, el costo. Dice, ganaríamos dinero si el tribunal se convierte en una sala de la propia Corte Suprema y no tendríamos ya nada que gastar mayormente. Además, con los problemas que ya tiene el Poder Judicial, aumentar su carga procesal con los temas constitucionales, ¿no sería una decisión un tanto apurada? Ah, sí, claro, pero al margen de eso, el poder, la importancia del tribunal está en convertirse en el contralor de la Constitución. Él vive al tanto en función de lo que es la constitucionalidad y su vigencia en un Estado moderno que busca la democracia. Y hemos venido nosotros, precisamente con la Constitución del 79, a crear el tribunal en atención a que los gobiernos anteriores, muchos han sido en el Perú, en la historia tenemos muchas posiciones de último momento, de autoritarismo, de personas que, aprovechándose de circunstancias especiales, han llegado al poder en forma que han manejado la cosa pública a su criterio personalísimo.
Y entonces hemos tenido en los últimos tiempos, la posición dictatorial de las Fuerzas Armadas a cargo del denominado gobierno que presidió el general Velasco. Después hemos traído a un gobierno de ropaje constitucional, pero que fue el más dictador de todos los gobiernos de la época republicana. Es el gobierno de Fujimori, que dispuso lo que quería y consiguió con la reelección, una segunda reelección, y que incluso atacó al Tribunal Constitucional, que tuvo la valentía de decirle no a la reelección. Y entonces el valor de un Tribunal Constitucional está en eso, porque se ha dicho también que la Corte Suprema podría realizar, pero no solo en el Perú, sino a nivel mundial se ha visto que el Poder Judicial nunca ha tenido la independencia para poderse definir en contra del gobierno de turno. Y el Tribunal Constitucional en el Perú lo hizo en determinado momento. Sí, queda claro que no debemos volver al pasado, pero sí recordar los infaustos sucesos del año 98 en el que 3 magistrados de este tribunal fueron depuestos de sus cargos por, amparados en la Constitución, oponerse a la intentona reeleccionista del entonces presidente. Pero hablemos un poco de su gestión. ¿Qué le deja, ya casi finalizando el año, el paso como presidente del Tribunal Constitucional a Juan Vergara? Bueno, realmente es un honor llegar a la presidencia, desde luego, por la generosa decisión de los colegas, pero no deja de ser más que un honor, una entrega y una exigencia de cumplimiento de programas, y nosotros creo que con gran esfuerzo podemos haber conseguido algunas cosas de nuestro programa. Por ejemplo, la producción ha mejorado y estamos sometidos también en atención a que el presupuesto del próximo año viene en una forma como condicionado, porque nos hemos comprometido al cumplimiento de una producción que llegue a un número determinado, y parece que ya lo vamos a cumplir. Pero no solo es la producción en cantidad, sino en calidad. Yo he querido que el tribunal salga con sus resoluciones, porque la única forma de decir qué cosa hace y cómo lo hace es a través de la lectura de sus resoluciones. Pareciera que una resolución muy larga no llega siempre y cansa. Por eso me parece que hay gente, hasta de las que tendrían la obligación de leer las sentencias, que se sienten un poco cansadas y no lo hacen. Y por eso vienen reclamos y posiciones a veces tirantes. Entonces, he exigido yo y sigo exigiendo al personal que hagan resoluciones lo más cortas que sean posible, ¿no? Y con lenguaje que llegue al pueblo, porque la sentencia tiene que ser atendida por el pueblo y no por los especialistas. Entonces, trabajamos para resolver un problema, y el demandante quiere saber qué cosa es lo que el tribunal hace, qué cosa es lo que resuelve, cómo ha resuelto su caso específico, y no tenga que ir pues a buscar a un abogado para que el abogado sea el traductor de lo que nosotros decimos, porque el directamente interesado no lo entiende. Entonces hemos aprendido a trabajar mejor, a redactar mejor. Hemos olvidado ya un poco esos pies de página que agradan bastante a algunos de nuestros asesores, que son muy calificados, pero que a veces se desbordan en decirnos cosas más allá de lo necesario. Entonces queremos literatura sobria, simple y directa. En producción y en calidad, entonces, en cantidad y en calidad estamos llegando a las cifras que nosotros mismos nos hemos impuesto. Después hemos considerado el estudio al que se dedica nuestro centro de estudios de investigaciones, que está en estos momentos interesado en investigar las distintas expresiones del derecho consuetudinario en nuestro país. Somos una nación
o un país compuesto por naciones diferentes y no tenemos muy vista o muy clara la identidad nacional. Yo diría hasta que es posible afirmar que esa identidad no existe la nacionalidad peruana, porque cada pueblo, cada instancia tiene sus costumbres y tiene sus hechos, su lenguaje, su religión, sus costumbres que varían de un lugar a otro. Y entonces por eso, como la ley se da con criterio centralista y generalmente con criterio occidental, tenemos que introducir dentro de la concepción de toda la población nacional qué cosa es el tribunal y cómo se resuelve las causas por él y qué cosa es lo que espera las personas que conforman estas naciones dentro del territorio nacional. Por eso hemos implementado también, que ya se viene llevando desde antes, las denominadas audiencias descentralizadas. Llevamos la justicia al pueblo, a los pueblos más remotos del Perú. Hacemos audiencias en esos lugares y el pueblo se siente satisfecho con nuestra presencia y nuestra actuación. Después hemos visto la necesidad de introducir el material indispensable para ponernos al día con la modernidad. Hoy día es indudable que el tribunal trabaja mejor con máquinas nuevas, con tecnología de último momento. Y entonces estamos a la par con las grandes naciones que conforman esta aldea global. Y por cierto, este programa, Tus Derechos, que está llegando a través de la señal de TV Perú, Canal 7, va a acercar más al tribunal con la ciudadanía. Y esa es una inobjetable tarea que usted inició a inicio de su gestión y que ahora está dando sus frutos. Claro. Tenemos un boletín oficial que enseña al pueblo la diferencia entre los procesos. Por eso un pueblo que lee nuestro boletín puede advertir con mejor posición, con mejor claridad que la que se ha venido vertiendo, que hemos hecho una decisión contradictoria cuando el proceso anterior tuvo un sentido de formalidad y el proceso de amparo tiene otro sentido de fondo. Entonces el boletín es importante para eso, es informativo, es didáctico, es pedagógico. Tenemos también un programa de televisión que ya está llevando al pueblo la existencia de las audiencias, cómo se realizan las audiencias, que también va a significar para la juventud estudiosa una forma de práctica forense. Doctor Vergara, el tiempo, como usted bien lo sabe, es corto en televisión, pero esperemos que estas voces que hoy desprestigian o intentan dañar al Tribunal Constitucional sean acalladas por la sensatez y por el espíritu democrático que debe imponerse para beneficio de nuestro propio sistema democrático y por el bien del país. Presidente, nuevamente muchas gracias. Yo más bien les agradezco a ustedes esta deferencia. Continuamos contigo, Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. El día de hoy hemos tratado un tema bastante interesante, ha estado referido a la píldora del día siguiente y hemos escuchado las opiniones vertidas por nuestros dos invitados acerca de la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Además, hemos escuchado una interesante entrevista al presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.